Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir en esta clase de videos conversaciones. Y hoy tengo el honor de estar con Martín González Moras. Es abogado de la Universidad de La Plata, máster en Gobierno Regional y Local por la Universidad de Bolonia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor adjunto regular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UBA. Y bueno, después de años usando sus textos, tengo la suerte de conocerlo de esta manera, así que para mí es un placer tener esta conversación con vos, Juan. Así que muchísimas gracias por participar. Con vos queríamos hablar principalmente del concepto de servicio público. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es y si en algo cambió la reforma del 94 respecto a este concepto? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te retribuyo el saludo. Un placer para mí participar de este Gracias. encuentro. Te agradezco mucho la invitación Muchas gracias. y tus palabras en el sentido de mis textos. Es verdad que hace mucho que estoy escribiendo y sobre el servicio público en particular. ¿m? Ha sido motivo de mi tesis doctoral ahí en Córdoba, Mm. hace El unos libro años ya. es el libro, es la base del libro. Claro, Sí, sí. el servicio público como derecho social es el título de mi tesis y del libro que después publiqué. El libro es una adaptación, si se quiere, un poco Perfecto. más racional de la tesis, que tiene más volumen todavía, es más irracional que el libro. Pero bueno, tiene cuestiones metodológicas, esas cuestiones de las tesis que, bueno, que a veces suman Bien, capítulos, páginas, parte que después en un libro perfecto. no tiene lugar. Bueno, desde ya es un tema que a mí me ha apasionado desde que estudié, desde que estaba en la facultad. Yo cursé Derecho Administrativo 1 en la Facultad de La Plata, en la cátedra de Julio Comadira, titular, Jorge Luis Salomoni, adjunto, él fue mi profesor, en el año 95. El año 95 era un año, no ese año en particular, pero en esa época había dos hechos que para el derecho administrativo habían revitalizado realmente la discusión del derecho administrativo, la reforma del Estado y la reforma constitucional que se estaban desarrollando al mismo tiempo, en paralelo, si se quiere. Entonces, Jorge Salomoni en ese momento escribió un artículo que causó, yo no diría revuelo, porque qué sé yo, puede ser, si se quiere, el derecho administrativo en esa época era incluso más conservador que ahora, en el sentido de que había, qué sé yo, cuestiones que, no sé, que parecía que no se podían discutir Mm. o que se discutían solo de una manera, pongámoslo así. Entonces él planteó en un artículo a propósito de las dos cuestiones, es decir, la reforma del Estado y la reforma de la Constitución, volvió a discutir la titularidad estatal de los jueces. Es decir, y la vuelve a discutir desde la Constitución del 53, es decir, haciendo pie en la vieja Constitución del 53 y atravesando la Constitución del 94, si se quiere decir. Bueno, esa fue mi primera aproximación en una clase de Derecho Administrativo, digamos, al servicio público. Es decir, a mí me apasionó desde ese momento porque Jorge Salomoni, digamos, eh, no retoma, digamos, simplemente viejos conceptos doctrinarios, pongámoslo en esos términos, es decir, del servicio público francés o el que fuera, digamos, barra la discusión, digamos, de las public utilities norteamericanas, es decir, lo que se discutía en la reforma del Estado, digamos, sino que lo retoma desde el derecho público nacional, el vernáculo, él dice Alberdi, cita Alberdi, trae a Alberdi, digamos, y lo trae de una manera muy particular, que a mí me apasionó también y me lo hizo estudiar desde ahí hasta acá, que es decir, bueno, Alberdi es el padre de la cláusula de prosperidad, Sí, es el padre no solo del liberalismo nacional, sino que es el padre de la intervención del Estado. Es claro. decir, de la cláusula que ha justificado en el derecho público nuestro, desde el 53 hasta ahora, exactamente, la intervención estatal. ¿Mm?
intervención en materia de policía, de servicio público de fomento. Si vamos a lo último que estamos viendo, que es la ley de bases, que otra vez trae Alberdi, esa ley de bases, es decir, para justificar un régimen de fomento, cita expresamente al 75-18. Es decir, en la versión más liberal, si se quiere, de una política de intervención estatal, volvemos al principio, es decir, está ahí, es esa discusión. ¿Por qué estaba esa discusión? Porque en los 90, es decir, a principios de los 90, cuando se comienza a discutir la reforma del Estado, el servicio público está en la primera plana, porque lo primero que se discute son las privatizaciones de empresas estatales. Es decir, el proceso de reforma estatal, que formalmente acá se inicia en el 89 con la ley 23696, es un proceso que se había iniciado ya, es un proceso que ya había tenido una ley de privatizaciones en el año 77, es decir, que no había tenido casi ejecución, pero que ya estaba. Es un proceso que tuvo un decreto en el gobierno de Alfonsín, digamos, que intentó, digamos, desmonopolizar algunos sectores, como por ejemplo el del transporte aerocomercial, pero que hasta ese momento no había podido plasmarse en un esquema más o menos sólido y concreto de, bien, en el 89, fruto de la crisis económica, financiera, social, y si se quiere también de las empresas de servicios, del modelo empresario estatal, bien, ese esquema, digamos, de reforma del Estado, digamos que prendió inmediatamente y en muy poquito tiempo, en un par de años nada más, ni siquiera llegamos al 94, si se quiere, para el 93 prácticamente estaba ejecutado, es decir, se había privatizado, efectivamente, la mayor cantidad posible de empresas estatales y de bienes estatales, a su vez, y se habían pasado del sector público al sector privado, eso es lo que es una privatización. Bien, entonces, a caballo de ese fenómeno, hubo dos o tres momentos conceptuales, si se quiere, en el derecho administrativo, que trataban de jalonar eso en teoría. Yo diría que el más destacado de todos es el de Mayral. En el año 90 publica un artículo también, digamos, en el que, no me voy a detener en ese artículo en particular, pero sencillamente su tesis es: el servicio público es un concepto doctrinario, es un concepto francés, es un concepto de León de Witt, es un concepto que no encaja en nuestra Constitución del 53, y ahí viene el segundo argumento, porque nuestra Constitución del 53 es una copia de la Constitución norteamericana, es una Constitución liberal que, por regla y principio general, no permite, no consiente la intervención estatal en la economía. Punto. Con lo cual, dicho esto, una ley como la 23696 efectivamente podía volver las cosas a su estado natural, que es que el Estado no preste servicio, no tenga empresas, etc. Bien. Desde mi punto de vista, borrando con el codo 150 años de historia, porque la historia del servicio público y de las empresas estatales y de las concesiones, etcétera, no empezó con la nacionalización de los servicios a mitad del siglo XX, que es lo que pareciera, sino que empezó desde el origen. Claro. Porque el título que justifica la existencia de una concesión es justamente un título por el cual, en términos, digamos, clásicos, si se quiere también, es un título por el cual se publifica un bien o una actividad. En términos clásicos y antiguos, Villar Palací creo que es el que mejor lo ha explicado en la doctrina del derecho administrativo, trayendo un viejo concepto del derecho romano, es una publicatio. Es un acto formal por el cual el Estado decide transformar algo que es privado en público. Un bien, dominio público; una actividad, servicio público. Sí. Bien, entonces ese acto es el que permite después que el Estado decida a su vez que esa actividad sea prestada por el propio Estado o por un particular, que será un concesionario, un licenciatario, un permisionario. Es decir, un particular que tiene un derecho a partir de eso, es decir, de que el Estado decide hacerlo. Cuando el Estado publifica una actividad o un bien, en realidad la saca del mercado. Es decir, la saca de la esfera de derecho de los particulares. Nadie más tiene derecho a prestar esa actividad. Bien. Y ahí aparece el sujeto destinatario, que es en realidad el centro neurálgico de esta discusión, que es el usuario. Claro. No hay servicio público
No hay servicio público sin usuarios, es decir, sin un destino de uso común, de utilidad pública, de beneficio, digamos, para la comunidad. No existiría la justificación de que un bien o un servicio sean públicos, es decir, sean estatales. Y cuando aparece el usuario, aparece la nota característica de esto, que es la obligatoriedad, que Claro, implica la responsabilidad. ¿Mm? Es decir, el servicio público existe, más allá del nomen iuris que pueda tener cualquier actividad, sí existe obligatoriedad en su prestación. Es decir, cuando el Estado publifica una actividad, se hace cargo de esa actividad y obligatoriamente debe organizarla para prestarla. Es la misma nota obligatoriedad que tiene la función pública, la competencia estatal. Es decir, claro, el Estado, una vez que tiene atribuida una función, no puede discrecionalmente cumplirla o no. Está obligado a cumplirla. Bien, lo que puede decidir discrecionalmente es cómo la va a cumplir, cómo perfecto. la va a organizar. ¿Mm? Entonces, en el esquema de los 90, cuando se privatizan las empresas que prestaban servicio, lo que comienza, se discute todo esto a la vez. Si el Estado deja de ser titular, porque la actividad va a ser prestada por un privado, ¿no? Si el título justifica la titularidad o no, vale decir, si se utiliza la licencia como título de delegación de servicio, habría, se decía en los 90, una privatización total y por lo tanto una dejación del título, es decir, del servicio público, no había más servicio público, y si hay concesión, sigue habiendo servicio público porque es un contrato y el Estado sigue siendo titular. Bien, eran unas discusiones de aquella época, si se Sí, sí, quiere, que en los últimos, que desde en 30 años, digamos, de ahí para acá, bueno, claramente fue matizada por un montón de cuestiones que ocurrieron, ¿no? sí, Es decir, la crisis del 2001, la renegociación en el 2002 de todos los contratos otra vez, la restatización con sociedades anónimas de muchas de esas concesiones que se habían dado. Bien, eh, cambió un poco el panorama, si se quiere, no cambiaron nada los conceptos. ¿Mm? No quiero irme por las ramas y dejar de responder de alguna manera tu primera no, no, pregunta, que es perfecto. por el Sí, concepto de servicio público. Eh, yo diría que durante, no sé, el, el, el tiempo que tiene el derecho administrativo contemporáneo se ha discutido eso, es decir, sí, ese concepto, porque es un concepto que se discute a la par que el concepto de función pública o de función administrativa. Es decir, es un concepto que se ha discutido siempre para tratar de separarlo, de diferenciarlo de la función administrativa. mm, Es un concepto que es muy difícil de definir unívocamente, por supuesto, porque tiene características muy particulares. La primera característica particular que tiene, y que hace que sea muy difícil de definirlo, y como la función administrativa también, tiene que ver con la imposibilidad de definirlo por su objeto. Es decir, no hay servicios públicos por naturaleza. claro, No hay ninguna actividad, digamos, que haya nacido siendo un servicio público. Ninguna. Ni siquiera el más antiguo de todos, que está reconocido en nuestra Constitución, que es el servicio de correo, es el servicio público más antiguo, era un servicio que existía, pero que era del rey, era un servicio de claro, la corona, y que grafica muy concretamente lo que también Villar Palasí señala, que es de dónde salen las dos palabras servicio público, de una frase un poco más larga, del servicio del rey al servicio del público. Es decir, los servicios que la corona tenía, que ya existían, digamos, muchos servicios, pasan a ofrecerse al público. No están a disposición solo del Estado, digamos, o de la corona. bien, Bien, dicho esto, si el objeto del servicio, la actividad es contingente, bien, uno no puede definirlo por la actividad. Así como en su momento estoy hablando del comienzo de nuestro país, tuvimos servicio público de telégrafos, el servicio público de telégrafos dejó de existir por un avance tecnológico. claro, Es un ejemplo muy claro. Después fue el teléfono, concretamente. Hoy, el teléfono, tal como lo conocimos, está dejando de existir como servicio, es decir, en su utilidad concreta, porque está siendo suplantado claro, inevitablemente, por más que nuestro país se resista, por otros tipos de tecnologías, es decir, las comunicaciones o las telecomunicaciones
bien, van a ser suplantadas. Entonces, tarde o temprano es una cuestión de tiempo. Tarde o temprano, lo que se entienda por servicio público en esa materia va a estar delimitado en función del avance tecnológico. Ese es el primer punto, y que es fundamental. El segundo pasaría a ser, igual que en la función pública, ¿quién lo presta? Es decir, si lo presta el Estado, es servicio público; si lo presta un particular, no lo es. Igual que en la función administrativa, un criterio, si se quiere, objetivo o orgánico, subjetivo, perdón, Sí, descartable por completo desde su origen. Los servicios públicos, en su origen, en nuestro caso, en la enorme mayoría de los casos, fueron desarrollados y prestados por particulares, claro, bajo un tipo de autorización estatal específico, ¿no? Que fue la concesión de servicios públicos. Y luego aparece el régimen jurídico y los usuarios, ¿no? Y en el régimen jurídico, que la doctrina clásica considera como un elemento mm, para la caracterización del servicio, aparece la realidad de lo que eso no es un servicio público, en definitiva. Más que un elemento, es lo que va a configurar que exista o no un servicio público, al igual que en materia de dominio público. Si nosotros no tuviéramos el 235 del Código Civil, básicamente, que nos dice cuáles son los bienes del dominio público, en su estado naturaleza o no, bien, esos bienes que están ahí enumerados no serían bienes del dominio público y no tendrían las consecuencias jurídicas de eso, que son inenajenables, imprescriptibles, inembargables, etc. Bien, y que están librados al uso público y común. En el servicio público pasa lo mismo, exactamente. Es decir, por supuesto tiene que haber ese acto de declaración formal, digamos, que tiene que ser hecho por ley en nuestro caso, en función de la vieja Constitución y de la nueva, ¿no? Es un acto que es claramente un acto que antiguamente era un ejemplo de ablatio, es decir, se saca algo, se le quita algo a los derechos de los particulares. Es una forma de expropiación, se ha dicho en la última jurisprudencia del Foro Contencioso, tratando de ver si por un DNU se podía declarar un servicio público, el tema de las telecomunicaciones, del 690. Sí, sí, sí. bien, es una declaración de tal gravedad, sería, desde el punto de vista de sus consecuencias, que tiene que ser legislativa y además formalmente legislativa. Bien. A partir de ahí podemos tener un esquema de qué es una Perfecto. actividad de servicio público. Ahora, desde el punto de vista conceptual, vuelvo un paso atrás, siempre se ha intentado diferenciarlo de la función administrativa y darle un carácter, digamos, lograr una suerte de concepto restringido o estricto de Sí, servicio público. Restringido, creo que es el término que usa Bianchi, por ejemplo, concretamente, es decir, al discutir esto Casañe. Eh, Ese concepto restringido o estricto está vinculado siempre a lo que se conoce como servicio público económico, o servicio, antes se decía servicio público industrial, incluso. Ese es el núcleo conformador de la teoría del servicio público. Es decir, el servicio público económico básicamente responde a todo lo que venimos hablando, pero es un servicio que se presta contra el pago de una tarifa, es bien, decir, de un precio. Entonces, el usuario que consume o utiliza ese servicio está obligado a pagar por ese servicio primero, y segundo, está obligado a pagar por lo que consume efectivamente. Es lo que conforma la idea de servicio público económico. No importa qué actividad sea, no importa quién lo presta, si es el Estado o un concesionario o un licenciatario, la nota característica es que el usuario, para acceder al servicio, debe pagar por el servicio. Esto lo diferencia de qué cosa, de otro concepto que es el más antiguo, que está en nuestra Constitución, y ahora voy a decir cómo y por qué, que es el de los servicios públicos generales o administrativos, incluso lo ha llamado la Corte durante mucho tiempo, que se confunden en muchos casos con la propia función administrativa. Es decir, es cuando la administración presta servicios, eroga servicios concretamente, pero lo hace con su estructura. Por mm, ejemplo, la actividad registral de la administración. Un ejemplo. Es decir, sí, o actividades de control, digamos, de actividades particulares. Son actividades de servicio en las que están involucrados usuarios, concretamente, que eventualmente pueden o no pagar una tasa o lo que fuera,
pero que no pagan una tarifa, es decir, no pagan por lo que consumen de servicio. Están fuera de ese esquema. Y el tercer aspecto conceptual que es muy importante es el de los llamados antiguamente servicios públicos impropios, más contemporáneamente servicios sociales, que es la tercera vía, si se quiere, el tercer ámbito conceptual, digamos, pero que es muy importante por lo que abarca concretamente. Es un ámbito que tampoco se puede definir de antemano porque depende de algunas definiciones anteriores. En el caso argentino, es un ámbito que abarca la educación, es un ámbito que abarca la salud, es un ámbito que abarca la seguridad, es decir, es un ámbito enorme, te diría que es mucho más grande que el de los servicios públicos estrictos, es enorme, en el cual el Estado comparte la iniciativa con el mercado, es decir, con la sociedad concretamente. ¿Por qué? Porque esas actividades no han sido reservadas constitucionalmente para la titularidad pública, como dice la Corte en el caso X. Esa es la definición de publicatio actual, ¿no? La reserva. Entonces, ¿y por qué no han sido reservadas? Porque son derechos, porque involucran el ejercicio de derechos. Es decir, si uno agarra el artículo 14, de ahí se desprende que nosotros tenemos derecho a aprender y a enseñar. Si yo tengo derecho a enseñar, concretamente, el Estado puede reglamentar la educación, puede hacerla obligatoria, puede hacer un montón de cosas, pero no puede prohibir ni puede negar la posibilidad de que exista educación pública de gestión privada. Claro. Por eso siempre ha existido y va a existir. ¿Es una actividad de servicio? Sí. ¿Es una actividad esencial? Sí. Sí, pero no es servicio público en sentido estricto. Con la actividad de salud pasa lo mismo. Hospitales, farmacias, toda la cadena de salud, digamos, el medicamento incluso está fuertemente regulada, el Estado tiene una amplísima participación, pero toda esa regulación es regulación de policía, en sentido estricto, es decir, es regulación del ejercicio de derechos. Y luego el Estado participa de la actividad, es decir, incluso eroga servicios, hospitales públicos, ¿no? Concretamente, pero coadyuvando ¿para qué? Para cubrir mínimos de prestación que están exigidos en un punto constitucionalmente. Con la educación pasa lo mismo. La educación inicial es obligatoria incluso para la garantía federal, originalmente. Es decir, las provincias deben garantizar el régimen municipal y la instrucción primaria. Bien, es obligatoria. Pero el Estado no puede negar la participación de los particulares. Entonces, dicho esto, 3 ámbitos conceptuales. Yo no me quedo con uno. Creo que no corresponde quedarse con uno. Bien. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque constitucionalmente, antes del 94 y después, están presentes los 3 ámbitos. Antes del 94, en la Constitución vieja, la del 53, el servicio público aparece de 2 maneras. Primero aparece de manera expresa en un solo artículo, en el 99, inciso 18, que es un artículo que nunca se discutió en materia de servicio público, y que tiene que ver con el permiso que el presidente tiene que pedir al Congreso para ausentarse por razones graves de servicio público. Ese artículo fue incluido por Gorostiaga, concretamente, en la Constitución 53, no tiene nada que ver con Alberdi. Ese artículo da cuenta de una idea de servicio público equivalente o equiparable a la función administrativa que está a cargo del presidente, ¿no? Es decir, la versión más amplia posible de servicio público. Ese concepto de servicio público es el que se usa para desarrollar la falta de servicio en materia de responsabilidad del Estado, concretamente. Porque la falta de servicio no alude a un servicio público económico, sino a cualquier erogación, digamos, al que la administración está comprometida legalmente y que tiene que prestar de manera regular, dice la Corte, ¿no? Servicio público, de la manera más amplia. Y después aparece implícito en la cláusula del progreso o prosperidad que ya mencionamos, de 2 maneras. Primero, a través de algunas actividades, como los ferrocarriles, que era, si se quiere, la actividad de servicio público más clara o por antonomasia en el siglo XIX, y después por la técnica concesional, es decir, la concesión de privilegios, concesión temporal de privilegios de la que habla la cláusula, en el siglo XIX, claramente alude a que el Estado autorice por vía concesional
a los particulares a hacer obras, a usar bienes o a ejecutar servicios públicos. En ese momento de la construcción de la infraestructura del país, donde no había nada, esos tres títulos se confundían en uno. A los ferrocarriles se les daban terrenos, se les daban una traza, se les daban bienes concretamente, se les autorizaba el uso, tenían normas de protección y de fomento para importar, etcétera, y después tenían que hacer la obra pública y después tenían que prestar servicios. La técnica concesional era una sola, era la misma, ese contrato administrativo. Después aparecen los correos, por supuesto, que ya mencioné. Todo aparece en la parte orgánica de la Constitución, es decir, en el esquema de potestades. Sí. Es decir, el Estado tiene competencia para. El Estado tiene, ¿bien? Sí, Está sí. una vez que declara, asume responsabilidad, pero si no, está ahí. El primer cambio que hay en esto, entonces, en el 53, solamente potestades. Y dos ámbitos conceptuales: servicio público económico, obras y servicios públicos, y servicios públicos generales. Los usuarios no aparecen. Los usuarios aparecen en la reforma constitucional del 49, y aparecen de manera implícita, si se quiere. ¿Por qué? Porque la reforma del 49 lo que hace, del 49, perdón, sí, lo que hace es modificar el esquema de prestación de los servicios. El artículo 40 prohíbe concesionar los servicios públicos. Claro. ¿Bajo qué esquema? Función social de la propiedad, está en ese capítulo de la Constitución, está en la parte dogmática de la Constitución, es un esquema de protección de derechos. ¿De quién va a ser? Se supone de los usuarios, ¿no? La Constitución del 94 viene a reincorporar al servicio público al esquema de derechos. Es decir, no modifica nada del esquema de competencias, es decir, tengo lo mismo, la cláusula de progreso, los correos y el 99 inciso 18 ahora, no tengo ninguna variante ahí, y lo que tengo es la introducción por dos vías distintas de derechos en materia de servicio público. El 42, el 43, los nuevos derechos y garantías, y por vía del 75-22, tratados internacionales de derechos humanos. En ambos casos estamos hablando de derechos, es decir, el núcleo, si se quiere, constitucional, y el eje central de la regulación constitucional son los usuarios, es decir, son los destinatarios del servicio público. En tus preguntas, vos me hacías alusión a la cuestión de los monopolios, ¿no? Sí. Y los tratados de derechos humanos. No, básicamente porque está buenísimo, muy, muy completo y desarrollado todo el devenir histórico, sobre todo que llega hasta el 94. Yo en el 94, es cierto, mientras te escuchaba pensaba, no hay una modificación en ese sentido, sino que hay como están agregados esta inclusión de derechos. Pero yo muchas veces he leído otros autores que hacen hincapié a que, de alguna manera, el monopolio natural es una nota también adicional, en tanto pareciera que es un requisito esencial, si se quiere, del servicio público. Y bueno, leyéndote a vos y eso, por lo menos te haces muchas preguntas sobre el tema. No, a ver, es un tema, por supuesto, importante. ¿Por qué? Porque incluso a mediados del siglo XX, Sí, cuando en Francia, digamos, Francia en esto siempre fue de alguna manera pionera en las discusiones, y nosotros somos pioneros en seguirlos, en seguir esa discusión. Entonces, acá vino necesariamente. En la década del 60, digamos, se hablaba de la crisis del servicio público, ¿no? Una crisis que está justificada o que se planteaba ¿por qué? Porque el Occidente retomaba, si se quiere, o nacionalizaba bienes después de la Segunda Guerra Mundial y la prestación de servicios, básicamente por cómo había quedado la economía. claro. Es decir, en todo el mundo pasaba eso, digamos, había, si se quiere, un fenómeno de reversión, digamos, en muchos casos de actividades privadas a públicas, un traspaso de. Entonces, como se confundía el prestador,
en Francia empezaron a hablar, bueno, sí, pero si es el Estado, bueno, vamos al régimen general de la función, de la Claro, responsabilidad de lo que fuera. La teoría del servicio público no tiene sentido, digamos. ¿Cómo que? Como título específico de obligación, de responsabilidad, de lo que fuera. Entonces, en función, salvo, y ahí viene la cuestión de los monopolios, salvo que yo creo que el exponente más grande de esa teoría acá es Gordillo, entre nosotros. Gordillo, desde ahí, hasta, incluso después del 94, siempre dijo esto, es decir, lo único que puede justificar ese grado de intervención estatal en la esfera de libertad, digamos, y del mercado, es la existencia de un monopolio natural, es decir, un monopolio que yo no pueda contrarrestar de ninguna manera, ¿no? Una situación monopólica. ¿Por qué? Por todo lo que sabemos que conlleva eso. Es decir, ¿para quiénes? Para los usuarios, claro. concretamente, ¿no? El abuso y la concentración, digamos, que genera la situación monopólica. Eh, la otra no, ya en los 90, lo que se empieza a discutir en relación a los monopolios, tiene que ver con la concesión. ¿Por qué? Porque la concesión, el viejo título concesional, vino asociado históricamente a la idea de exclusividad. Es decir, Claro. el concesionario es uno solo, el concesionario es monopólico, digamos. En Europa, fundamentalmente, en la Europa comunitaria, en los 90, comienza a desarmarse ese esquema, es decir, a ver, las concesiones son títulos contractuales, claramente, generan obligaciones recíprocas y al margen de que tengan exclusividad o no, no son los títulos más adecuados ¿a qué? A una liberalización de la economía y a una desregulación, que Claro. son los otros dos pilares de la reforma estatal. Entonces, si yo quiero que la mayor cantidad de operadores entren en este sector para ofrecer más servicios, para que haya más oferta, y en la teoría económica que eso genere mejores prestaciones y más baratas, ¿no? Tengo que sacar la concesión como título. Tengo que dar licencias, esa es la forma, Claro. y en lo posible licencias generales, es decir, que cualquiera que cumple unos requisitos pueda entrar al sector, al mercado. Eso, por supuesto, el llevado al extremo, hace que estemos ante actividades reguladas más que actividades de servicios públicos Claro. tradicionales. La Constitución del 94, en el 42, menciona específicamente a los monopolios. ¿Mm? Sí, Pero menciona tanto a los monopolios naturales como a los legales. claro. Con lo cual, para mí, en mi interpretación personalmente, elimina esta discusión. Es decir, ¿por qué? Porque si habla del control de los monopolios naturales y legales, va de suyo que permite que existan los monopolios legales. Los Bien. monopolios legales son exclusividades decididas por el Estado, digamos Perfecto. concretamente. Bien, entonces el monopolio no es una nota característica del servicio público, es una nota que puede existir o no. La tendencia es a que no exista. Es decir, la tendencia por el propio 42, que marca eso como una obligación estatal, es decir, yo tengo que controlar, digamos, los monopolios naturales de manera tal de que no haya distorsiones en el mercado, está puesta en beneficio de quién, porque ese artículo habla de los usuarios y consumidores. Claro. Bien, está puesta al servicio, si se quiere, de los usuarios y consumidores. Bien, entonces, ante la opción estatal de organizar un servicio de manera monopólica o en competencia, yo diría, el 42 marca la cancha, es decir, lo ideal, la premisa es que haya competencia. Claro. ¿Puede haber un monopolio legal? Sí, hay que justificarlo, pero por supuesto que sí, en función del tipo de bienes que están en juego. Y por supuesto hay monopolios que son naturales en todos los servicios que se presten por redes, digamos, Sí, donde vos sí. no podés duplicar las redes para que haya competencia. O Claro. sea, no podés. Bien, eso es un monopolio natural. Sí, por último, la cuestión del monopolio natural o legal, de los monopolios naturales específicamente, es un concepto que viene de la economía. Es decir, no es un concepto jurídico que Sí. hace, digamos, a una definición jurídica. Viene de la economía y en la economía liberal clásica, en los años 50, comenzó a discutirse el concepto de bienes públicos. Es decir, Samuelson, concretamente. Es decir, hay bienes que por sus características son considerados públicos por oposición a privados, digamos, ¿por qué?
porque su consumo, digamos, dicen, no tiene rivalidad, es decir, todos podemos consumirlos, ¿eh? Sí, Y son inagotables en un punto, es decir, desde el punto de vista de que todos podemos consumir la cantidad que querramos, etcétera. Ese es el concepto económico clásico, ideal, si se digo teórico, de un bien público. Los servicios públicos, las actividades de servicios públicos, después de eso han sido consideradas generalmente como bienes públicos impropios, si se quiere, o no estrictos, en el claro. sentido que ningún servicio público vos podés decir que podés consumir todo lo que puedan, pero desde el punto de vista de su ofrecimiento al público y de su organización, comparten muchas de esas notas, especialmente algunas actividades o algunos bienes ¿eh? Con los cuales se prestan servicios públicos. Por ejemplo, el agua. ¿Mm? Claro. Bueno, hicimos un pequeño corte ahí para que no se nos corte en el medio de la respuesta. Estábamos cerrando el tema del impacto de los monopolios naturales sobre el concepto de servicio público o no después del 94. Y bueno, cerramos con eso y seguimos. Sí, quería cerrar, digamos, porque había mencionado la cuestión económica, o sea, de la economía política, digamos, en términos del concepto de monopolio, etcétera. Y acá sí, y el 42, digamos, de la Constitución, digamos, tiene que ser interpretado adecuadamente. ¿En qué sentido? Contempla los dos tipos de monopolios clásicos, naturales y legales, y el 42, en definitiva, o en el sistema constitucional, da dos claras opciones. Es decir, ante una situación en la economía real de prestación de servicios que se considere monopólica o de abuso de posición dominante, el Estado tiene dos herramientas. Una es policía, digamos, que es Sí, defensa de la competencia. A ver, si el Estado dice bien, en materia de servicios de Internet, vamos a un ejemplo concreto, hay una concentración enorme, no hay competencia real, hay abuso de posición, lo primero que puede hacer es intervenir en ese mercado, en ese sector de la economía, a través de la herramienta vieja antimonopólica. ¿Mm? claro, Eso no implica servicio público. ¿Eh? bien, Ahora, si llegado el caso, esa herramienta no sirve en función del tipo de actividad, en función de las competencias que te da la ley de defensa de la competencia, es decir, de lo que fuera, el Estado podrá justificar, decir, bueno, entonces convierto esta actividad para garantizar su prestación en servicio público. Punto. ¿Mm? perfecto. Es decir, ese es el esquema, digamos, la línea divisoria siempre en materia de. El 42 lo permite concretamente. Iba a abundar un poquito o hablar sobre los tratados de derechos humanos. Sí, porque yo lo que te preguntaba ¿Qué? es, el Sí, otro impacto enorme en la Constitución del 94, en la reforma del 94, es la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, es evidente que algún impacto en el concepto de servicio público tiene que haber tenido, o quizás no, decime vos. no tiene y muchísimo, y te diría que en varios órdenes. Bien, Primero, la reforma lo que hace es modificar el sistema de fuentes internacionales. Es una modificación del sistema, no es solamente la incorporación de un elenco de tratados de derechos humanos, ¿sí? Se modifica todo. Es decir, cualquier tratado ahora tiene una jerarquía superior a las ah, leyes, y es importante esto por lo que decía después. Después están los que tienen jerarquía constitucional. Después, dentro de esos tratados son muy importantes las decisiones de los organismos o cortes internacionales que los interpretan, porque se aplican en las condiciones de su vigencia, dicho en otra corte. claro, Luego están los tratados de integración. Es decir, hay una reforma sistémica, digamos, de las fuentes internacionales. Eso primero. Segundo, los tratados internacionales de derechos humanos en particular traen consigo para nuestra disciplina un cambio importantísimo en función de qué, de las relaciones jurídicas que están involucradas, que son, en principio y básicamente, entre el Estado y los particulares. Es decir, claro, la relación administrativa que nosotros vemos todos los días es la que surge básicamente del artículo 1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, es decir, las obligaciones del Estado concretamente en relación con todos los derechos que son garantizados están directamente vinculados con los particulares, es decir, relaciones directas, ¿no? Solo en algunos casos, esos tratados se aplican a relaciones entre particulares. ¿Mm? Es decir, cuando el Estado, que es garante de esos derechos, no los reglamenta ni los controla adecuadamente, por ejemplo, en relaciones laborales, por ejemplo, en relaciones de servicio público, cuando hay concesionarios de por medio,
como lo ha dicho la Corte Interamericana, en el caso Ximénez López, y en otro caso más. Es decir, el Estado es garante de algunas cuestiones. Bien. Esos son principios de aplicación, ¿no? Esos principios de aplicación traen algunas novedades. Igualdad y no discriminación en la aplicación de los derechos es fundamental, porque nuestra disciplina está basada en la desigualdad entre el Estado y los particulares. Es un dato, yo diría, de un cambio importantísimo. Y después, algunos principios instrumentales como el principio pro homine, el principio favor debilis, es decir, una serie de principios que hacen o que concluyen en la idea de que los particulares en ese esquema de derechos tienen derecho a la aplicación de la ley más favorable o menos restrictiva, digamos, en cada caso. Bien, todo eso aplicado al derecho administrativo es una bomba neutrónica. Claro. Es decir, es algo que hay que adaptar de alguna manera, porque nosotros partimos de otros principios. Y después hay un tercer ámbito, si se quiere, más estricto de implicancia. ¿Por qué? Porque el servicio público está presente en muchos de esos tratados de manera formal. Claro. Es decir, está contemplado en esos tratados. Ahí hay una... Esto importa mucho, ¿por qué? Porque está contemplado de manera específica y de manera muy general. Ejemplo, la Declaración Americana de Derechos, de Deberes de Derechos y Deberes del Hombre contempla en el artículo 36 al servicio público de una manera especial. ¿En qué? En los deberes. Todos los ciudadanos tienen el deber de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos. ¿Qué concepto es ese? Concepto generalísimo de servicio público. Es decir, abarca las contribuciones por impuestos, por tasas y por tarifas, si se quiere. Después, el protocolo de San Salvador, protocolo al Pacto de San José de Costa Rica en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tiene 2 artículos que específicamente tratan cuestiones de servicio público. El primero es el derecho de huelga, en el artículo 8, y limita, es una norma limitativa del derecho de huelga en algunos servicios, y en el artículo 11 lo establece como derecho. Todos tenemos derecho a contar con servicios públicos básicos, dice, y a un ambiente sano. Lo vincula con el ambiente. Servicios públicos más estrictos, servicios públicos básicos. Podrán ser servicios económicos, podrán ser servicios sociales, podrán ser servicios generales de los que hablábamos antes, esos servicios públicos básicos. Y después tenemos otros tratados de los que están incorporados con jerarquía constitucional que mencionan a servicios esenciales o a servicios sociales. Es decir, tratados sectoriales son, como por ejemplo, menciono algunos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la eliminación de formas de discriminación racial, la Convención de los Derechos del Niño. Es decir, en esos tratados aparecen versiones, si se quiere, de servicios que son considerados derechos humanos. Claro. ¿Qué une a todas estas versiones? En todos los casos son derechos sociales, no son derechos individuales, son derechos sociales. Por eso mi tesis adopta ese nombre, ¿sí? El derecho público, el servicio público como derecho social, porque es la novedad de la Constitución del 94. Por supuesto que hay relaciones individuales de los usuarios con los prestadores, pero el servicio público tiene una dimensión social. Es decir, que a partir del 94 va a condicionar, si se quiere, la potestad estatal para organizarlo, para reservar la actividad y para decir cómo se presta. Es decir, no es tan discrecional o enteramente discrecional como era antes del 94, porque tengo esta cantidad de derechos y de principios que de alguna manera van a limitar la soberanía del legislador, es decir, es EPIS, de la Corte. Es decir, usted tiene la competencia para establecer la tarifa, pero no puede establecer de cualquier manera. Usted tiene que contemplar un montón de cuestiones, y si uno va a la enumeración de esas cuestiones, hay derechos de participación, derechos al trato digno y equitativo, derechos a la protección de la esfera económica de los usuarios, digamos, concretamente, las tarifas. Es decir, hay una serie ahora de dispositivos que antes no existían en la Constitución porque el servicio público era pura potestad, digámoslo así. Bien. Y esto me linkea con tu última pregunta, que tiene que ver con el 42, que es una muy buena pregunta. Si se pudo ver, o si se puede mejorar la redacción del 42 en materia de servicio público.
Claro, porque ¿Eh? yo entiendo que por todo lo que nos comentás de los tratados, esos derechos, vamos a ponerlo en términos caseros, los tenemos, Sí, ¿no? sí. Pero el artículo 42, que justamente está en la parte dogmática de la Constitución, en nuevos derechos y garantías, no hizo mucho hincapié en este tipo de derechos que vos estás hablando sobre, por ejemplo, la cuestión vinculada a la razonabilidad de las tarifas o al acceso, Ujú, ¿no? sí. Entonces, siento que quizás, y es una pregunta que me interesa más tu respuesta que mi pregunta, perdimos una especie de oportunidad en darle más fuerza a ese 42, o quizás no. Por eso te preguntaba eso. Mira, es una buena pregunta porque y a mí me ha llevado mucho tiempo analizarlo. De hecho, son ese tipo de normas que no terminas nunca de analizar porque tienen una evolución. El 42 tenía una evolución enorme, desde el 94 hasta acá. Eh, el 42 tiene un problema en su génesis, que es que está vinculado al derecho del consumo. Claro, Si uno va al debate constituyente, concretamente, se encuentra muy claramente con eso. Es decir, hay que pensar que la ley 24240 fue aprobada a fines del 93, originalmente. claro, Entonces, cuando se discute la reforma constitucional, es decir, en el 94, lo que está presente y latente es la cuestión de la defensa, digamos, de los usuarios, de los consumidores, ¿no? claro, Bien, ahí viene la primera cuestión. A pesar de ello, la letra del 42 no se ciñó concretamente a varios proyectos que se presentaron que estaban vinculados casi estrictamente a los contratos de consumo, menos mal, porque si no claro, ahí sí hubiera quedado limitadísima. ¿Mm? La ley de defensa del consumidor sí estaba en ese momento vinculada a los contratos de consumo. Después fue cambiada sucesivamente hasta tener la fisonomía que tiene hoy, que es totalmente distinta a la de su origen, claro, digámoslo así, ¿no? Entonces, el 42 primero tiene ese problema, es decir, habla de la relación de consumo, porque parece que si uno lo lee literalmente, los derechos que consagra son en la relación de consumo, ¿no? En segundo lugar, no diferencia el tipo de bienes y servicios. Habla de bienes y servicios en la relación de consumo, como no los diferencia, yo digo bien, son públicos o privados, indistintamente, pero no los diferencia. Es decir, no establece, si se quiere, un plus de derechos o garantías vinculados a los bienes o servicios públicos. ¿Mm? Después viene una parte en el medio de la norma, digamos, donde de alguna forma se hace alusión a los servicios públicos de competencia nacional estrictamente, ¿no? Y a lo que un poco estuvimos hablando antes, del control de los monopolios y tal, y después la participación de los usuarios. Bien, entonces, yo creo que el 42 queda corto en ese sentido, primero que nada, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque la relación de consumo puede ser interpretada de millones de maneras, ¿no? Es decir, distintas. Y de hecho, para el derecho administrativo es un tema, ¿por qué? Porque quien lo ha interpretado y ha desarrollado es el derecho civil. Es decir, claro, es el derecho del consumo, que es un desprendimiento del derecho civil, y en definitiva lo terminó de redondear el Código Civil y Comercial. ¿Mm? Es sí, decir, el Código Civil y Comercial es el último que modifica la Ley de Defensa del Consumidor, es el que establece ahora principios propios, las relaciones de consumo, en los contratos de consumo, que incluyen a los de servicio público expresamente. Entonces, el Estado o los concesionarios pasan a ser un proveedor en materia de servicios bajo la égida del sistema protectorio, como dice la Corte, de defensa del consumo. Bien, eso ha posibilitado una interpretación expansiva, si se quiere, del 42, ¿no? La Corte ya ha dicho en un montón de casos, no solo son contratos, son relaciones, no importa si son onerosas o no, no importa si es solamente el usuario directo o su familia, no importa, es decir, se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando. Bien, a tal punto que la Corte ha usado la figura, digamos, del consumo y de la relación consumo, por ejemplo, en materia de responsabilidad del Estado en materia de dominio público. Es decir, un bien del Estado que no está cuidado suficientemente para que sea usado por el particular y que genere un daño, caso, bien, el Estado es responsable porque tiene el deber de seguridad del 42. claro, Es decir,
Bien, hay una relación de consumo, ¿de qué? Porque una escuela, caso concreto, una escuela fue a Chapalmalal, digamos, a hacer una visita guiada a la infraestructura estatal que hay ahí, y un niño tuvo un percance y se lastimó. Responsabilidad del Estado. Bueno, a ver, se ensancha, digamos, la figura de la relación de consumo. A ver, si uno es muy estricto, en materia de servicio público, digamos, de muchos servicios públicos que no son esos servicios públicos económicos estrictamente, el núcleo del 42, bien, ¿no? La relación de consumo puede ser interpretada de manera muy amplia o no existe. ¿Mm? Es muy difícil. Claro, Luego, segunda cuestión, el 42 tiene algunos derechos y garantías que son muy generales y que desde mi punto de vista aplican a cualquier tipo de servicio público. Y ahí linkeo nuevamente a los tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados son complementarios del 42, ¿no? Es decir, sí, el protocolo de San Salvador es complementario. ¿Mm? Es decir, se aplican las condiciones de su vigencia, etcétera, pero son complementarios. Entonces, hay derecho al trato, por ejemplo, el derecho al trato igualitario, no discriminatorio y equitativo, digamos, el derecho a la información adecuada y veraz, esos derechos que están en el primer párrafo del 42 no están vinculados a los servicios públicos económicos, están vinculados a cualquier tipo de servicio, digamos, públicos o privados. claro, ¿Mm? El artículo no lo aclara tampoco. ¿Eh? Si uno lo lee literalmente y estrictamente, dice, bueno, cuando hay servicio público en sentido estricto, formal y es económico y hay tarifa y no sé qué, valen esos derechos. No, esos derechos valen en todos claro, los casos. Luego, por interpretación, uno puede decir, hay algunos que son más específicos que necesitan que exista un servicio público económico. A ver, la protección de los intereses económicos del usuario, concretamente, como habla de las tarifas, mm, se va a verificar cuando existen las tarifas. claro, Hay servicios que no tienen tarifa, ¿eh? Y que generan responsabilidad del Estado, que utilizan el concepto de servicio público, etcétera, etcétera, pero no hay intereses económicos del usuario vinculados a la prestación del servicio. En todo caso, habrá responsabilidad, habrá daño, otra cosa, ¿no? El artículo tampoco lo aclara en ese sentido. Entonces, el artículo es muy importante, ¿por qué? Porque ha reinsertado al servicio público en la Constitución, lo hace en la parte dogmática, ¿no? sí, Lo linkea con otras dos normas, que son el 41 y el 43, es decir, hay garantía específica ahora, hay una idea de que hay derechos colectivos ahí, por el claro, 43 expresamente, lo linkea con el 41, ¿por qué? Porque hay usuarios de bienes, ¿no? Bienes y servicios, y si son bienes y hay bienes públicos, bien, se linkea con el 41, y además por una razón de fuerza, si se quiere, que es que no existen servicios públicos que no se presten con o afecten recursos naturales. Es claro, decir, bien, entonces es una unidad, un sistema conceptual, si se quiere, el del 41 al 43, que tiene como centro a unos bienes, a los usuarios y a unas garantías, ¿no? Y sí, como concepto, que no hay relaciones de derechos individuales estrictos, sino relaciones, digamos, que involucran a bienes colectivos, sea al ambiente o a los servicios públicos. ¿Mm? En ese sentido, creo que es una norma muy valiosa, que sí podría mejorarse. Como vos decís, la cuestión tarifaria, por ejemplo, la cuestión de la participación en algunas cosas, la diferenciación del tipo de servicios. Es decir, ¿por qué? Porque eso queda librado hoy todo a la soberanía del legislador, en definitiva. Es claro, decir, si nosotros volviéramos, por hipótesis, a una legislación de defensa del consumo muy estricta, vinculada a los contratos nada más de consumo, todo lo que estamos diciendo, ese sistema protectorio que se ha empleado tanto, no existiría. claro, ¿Por qué? Porque la Constitución no lo tiene, bien. no lo tiene desarrollado, digámoslo así, ¿no? Perfecto. Bueno, Juan, la verdad que muy completo y te agradezco un montón tu participación. Bueno, eso me parece lo... Uy, se cortó un poquito. Ahí estamos. No, que ahí se cortó un poco. Que muy completo y te Sí, un agradezco toque. la participación. No sé, está saliendo medio cortada la parte final. Una pena, pero desde mi parte te recontra agradezco No, ahí está, ahí está. y bueno, y estamos en contacto y bueno, muchísimas gracias por haber participado de esto, de estas conversaciones.
Bueno, te agradezco a vos por la invitación, un placer para mí, a disposición para cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego. Luego.